porque como te digo, Ricardo, como peruanos quisiéramos, todos quisiéramos eso. Permíteme decirte, digamos, ensalzar la importancia de lo que estás diciendo, ya visto desde una perspectiva un tanto periodística o política, que es un poco lo mío, ¿no? Lo tuyo es básicamente una opinión técnica, ¿no es cierto? Pero, digamos, el panorama yo lo veo así. El presidente García es esencialmente, y lo digo con todo respeto, un animal político. Es un hombre que tiene la habilidad, la genialidad muchas veces, digamos, de utilizar cualquier elemento que es legítimo en todo político para llevar agua para su molino, ¿no? Entonces, no pierde ni siquiera, digamos, la oportunidad de la inauguración de una pequeña escuela para lanzar un discurso, para decirte es una obra del gobierno, en fin. En el caso que tú mencionas, pues, eso hubiera sido una perita en dulce para el presidente García, ¿no? Y nos hubiésemos alegrado todos. Y nos hubiésemos alegrado todos, pero la respuesta, digamos, política del gobierno brasileño seria y de Lula, que es un hombre socialdemócrata, un hombre de izquierda, es una respuesta seria y responsable. Eso le debe haber sabido al presidente, seguramente, vamos a utilizar una frase un poco criolla, como chicharrón de cebo, ¿no? Y le habrá dicho, esta ha sido mi oportunidad de poder lanzar un discurso y decir que el gasoducto andino es una realidad y lo otro. Pero sencillamente, señor, como tú lo expresas, así es. No hay nada. Absolutamente. No. Lo que es más, como tú comprenderás, cuando llegó el presidente, llegó en silencio, y ese mismo día tuvo Consejo de Ministros, el día miércoles, recordemos. O sea, ojo, después de la visita a Manaos, en la tarde, en la noche, hubo Consejo de Ministros. Y no se dijo absolutamente, pero ¿qué se podía decir si no se había conseguido nada? Nada. Entonces no había nada que anunciar, porque como tú comprenderás, y como señalábamos, cualquier analista político lógicamente diría, oye, aprovecharía una oportunidad como esta para dar a conocer qué se ha conseguido en Manaos. Como no se ha conseguido nada, entonces lógicamente no hay nada que anunciar. Y no se ha anunciado nada. Y el silencio es elocuente, ¿no? Porque hay mil formas. Eso confirma justamente. Confirma de barajar incluso la situación, pero aparentemente no hay posibilidad de barajar nada porque el asunto está a foja cero todavía. Está a foja cero. Entonces, acá viene lo que nosotros regresamos a la parte de lo que se está, digamos, haciendo con el sur, meciéndolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se le mece con ofrecimientos, con cifras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro ofrecimiento era el famoso un TCF que se ha dado el año pasado a través de un dispositivo, un decreto supremo el 1 de octubre, ¿no? En Arequipa, justamente, cuando se firmó el 063 el año pasado, y se asignó mano militar, simplemente, digamos, con un poco de tinta, ¿no es cierto?, de un papel mojado, pues se dijo que había un TCF que el gobierno disponía que eso se iba a trasladar hacia el sur. La empresa, como tú recordarás, la misma Plus Petrol, respondió y dijo, bueno, nosotros tenemos un contrato y nosotros nos atenemos al contrato. En otras palabras, le respondió en un portazo al gobierno y le dijo, fíjate, lo que tú puedas hacer a través de decreto supremo, a mí, simple y llanamente, me tiene sin cuidado, ¿no? Y con eso, hasta el día de hoy, ese famoso decreto supremo es simplemente irrealizable porque no hay más gas. Y lo que es más, ya sabemos que las cifras que en este caso ha dado a conocer el gobierno, inflando, mandrakeando en este caso, ¿no es cierto?, bajo fórmulas que lógicamente no soportan el menor análisis, entonces ahora se cae todo ese castillo de naipes y lo que se sigue cayendo es el asunto del gasoducto andino. Entonces eso preocupa porque ¿qué pasa? Estamos, mientras tanto, nosotros exportando y estamos viendo que falta el gas en el caso de Lima Callao, y lo que tú mencionabas, esto de las inauguraciones, justamente hace alrededor de 20 días, y eso es bueno recordar, en Chilca, cerca de Lima, se inauguró una central térmica de Duke Energy de 186 megawatts, y hasta el día de hoy simplemente es un elefante blanco porque no puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Porque no tiene gas. Así como no tienen otros industriales en Lima Callao. Ahora bien, si en este caso habiendo un ducto ya construido, ¿no es cierto?, y según señalan las suficientes reservas, ¿por qué no se puede abastecer a esos, ¿no es cierto?, a esas industrias, a esas empresas, ¿no es cierto?, que tienen necesidad de gas? Si no se puede hacer con Lima Callao, por favor, ¿qué va a pasar con el sur? Y esa es una situación que, por ejemplo, es bueno planteársela. ¿Y cómo es posible que, no habiendo el gas, para poder distribuir a los consumidores locales con esta sed de gas que hay en el país en este momento, nos damos el lujo de exportar gas, ¿no es cierto? Pero sobre todo, y lo más grave, a precios depredatorios, 6 veces más barato que el que lo colocan en el mercado local, que ya, desde ya es barato.
Imagínate que es todavía muchísimo más barato el que se coloca en el mercado exterior. Y esa es una cosa, pero digamos, que no soporta, como te decía, ningún análisis, ninguna lógica, porque eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Mientras que Bolivia le vende a Brasil y a Argentina, ¿no es cierto?, según la información que nos diste, incluso mostramos los cuadros la semana pasada, a precios muchísimo mejores, 15 veces lo que vendemos justamente, nosotros. esa es una situación que, por ejemplo, me dicen que vamos a un corte, Aurelio, Con discúlpame, regresamos, estamos con el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, regresamos, esto es Hora 8.